Les decíamos recién en titulares que ayer, 1 de diciembre, se celebró el Día Mundial de Lucha contra el VIH. Esta mañana, este mediodía, el Ministerio de Salud Pública hará un balance del estado de situación de nuestro país. A modo de adelanto, recibimos a la doctora Susana Cabrera, responsable del programa del área de infecciones de transmisión sexual y VIH del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Bueno, hablando un poco de cifras, ¿cómo estamos en nuestro país? ¿Cuántas personas hay con VIH? Bien, digamos que hasta el momento lo que manejamos son las cifras a diciembre del 2018, porque las cifras se cierran a año completo. Eso es importante saber que durante el verano vamos a tener el trabajo de dejar las cifras cerradas del año 2019 para la transición a las nuevas autoridades. Entonces, novedades en cifras como tal no hay. O sea, lo que sabemos es, estimamos cuántas personas hay con VIH en Uruguay, con y sin diagnóstico, que serían más de 14.000, un poco más de 14.000. Más de 14.000, y de esas cuántas no saben que lo tienen. Y aproximadamente unas 2.000 personas no saben que tienen la infección. Esto quiere decir que tenemos cercano a un 80% de personas que conocen su estado de infección, pero como les digo, hay un 20% más o menos que no lo conocen. Este es un aspecto sumamente importante y en la que se ha venido trabajando desde hace muchos años, más allá de este periodo, que tiene que ver con la importancia que tiene que las personas conozcan su diagnóstico. ¿Cómo se hace esa estimación para saber quienes no conocen justamente que tienen la enfermedad? Es muy interesante tu pregunta porque son estimaciones bastante cambiantes y difíciles de realizar, porque en realidad es una metodología que se hace utilizando un software en el cual hay que alimentarlo con número de nuevos casos por años, con prevalencia de infección VIH en poblaciones específicas, por ejemplo, mujeres embarazadas, varones gay, transexuales, que son poblaciones que por ahí son las que tienen mayores prevalencias de VIH, y esa alimentación, bueno, va generando una estimación que es la que nos provee año a año ONU-SIDA, ¿no? La estimación no se hace a nivel local. Nosotros hacemos el input de información, cargamos la información y luego se largan las estimaciones. Eso es una estimación y hay que tomarlo como... Claro. Digo, porque a nosotros mismos nos ha llevado muchas sorpresas las variaciones que pueden haber año a año. Esta es la estimación a diciembre del 2018. Claro, pero digo, si bien es estimado, como bien lo marcás, se hace con el mayor rigor científico posible. Es decir, no es una cosa al ojo por ciento. No es al ojo por ciento. El tema es que este tipo de estadísticas se van perfeccionando y van incorporando nuevas variables al modelo. Claro, se pondera todo, digamos. Y se pondera todo. Lo que nosotros tenemos la certeza es de cuántas personas están diagnosticadas, porque tenemos un sistema de información. Primero que la confirmación de VIH como infección se realiza en un solo lugar, que es en el Laboratorio de Salud Pública. O sea, yo puedo hacerme un test rápido en cualquier lado, pero si ese test me da positivo, hay que mandar una muestra de sangre al Laboratorio de Salud Pública. Entonces tenemos el 100% de los casos. Entonces, saber cuántas personas están con la infección hoy vivas, porque también tenemos los fallecidos, es lo que nos permite hacer esa estimación del porcentaje de personas que tienen el diagnóstico. Y esa es una información certera. La tercera información certera, que es un poco lo que estoy diciendo, es lo que se ha puesto mucho foco en estos años, que es el continuo de la cascada de atención, y es cuántas personas están accediendo al tratamiento, que es sumamente importante, es muy relevante para la calidad de vida, pero además porque no se transmite la infección en las personas que están tratadas. No, se corta el circuito, digamos. Se corta el círculo de transmisión. Y entonces, eso de los diagnosticados, ¿cuántas personas? Y son 71% de los diagnosticados. O sea que todavía allí, si nosotros miramos, hay una escalerita. Ahí hay una brecha entre los que saben el diagnóstico y están tomando el tratamiento, y ahí hay muchas motivaciones, que hemos hecho algunas investigaciones en estos años para ver qué es lo que pasa, porque el tratamiento está. El tratamiento es una prestación integral en Uruguay desde el año 98 aproximadamente, o sea, no es algo nuevo. ¿Y por qué una persona con VIH decide, sabe que tiene VIH puede decidir no tratarse? Decide no tratarse. Porque en verdad uno podía entender hace unos años atrás, cuando recién empezaron los tratamientos, eran tratamientos muy tóxicos, muchísimas pastillas. Las personas tenían muchas dudas, ¿qué beneficio? Tú imagínate que si tienes un VIH, muchas veces no tenés síntomas. Entonces, te sientes bien, te sientes sano, saludable,
y vas a tomar pastillas que te van a dar cefalea, trastornos del sueño, te van a hacer aumentar de peso, subir el colesterol, o sea, diarrea, por ejemplo. Hay algunas pastillas que en su momento daban mucha diarrea. Entonces ahí uno podía entender que las personas difirieran un poco ese inicio del tratamiento. Y de hecho no se recomendaba iniciar el tratamiento porque no se sabía esto que estábamos hablando de que corta la transmisión. En este momento que los tratamientos son sencillos y la verdad que bastante bien tolerados, porque ha mejorado muchísimo, hay otras condicionantes. Y ahí tenemos dos tipos de situaciones. Una es la situación de aquellas personas que por ahí no prefieren ocultar su condición ante la familia, tenés que andar con tu frasquito de pastillas por ahí en tu casa, cómo lo ocultás, y tiene que ver con el estigma y la discriminación, ¿no? Que todavía sigue operando, aunque nos parezca mentira, pero todavía sigue operando. Eso puede ser un tipo de condición. Y después hay otras condiciones que nosotros hemos hecho esta comparación entre lo que es el subsector público y el privado, y obviamente el subsector público tiene la brecha mayor. Y esto no es porque sea más o mejor o peor un sistema que el otro, es porque la población a cargo es diferente. Quien está en el subsector privado son personas que están vinculadas al mundo laboral, porque si no, no podrían tener la cobertura del subsector privado, que tienen otro contexto social, educativo, cultural. En cambio, quien está en el subsector público, hay una proporción importante de estos pacientes, y bastante importante, que están en situaciones de exclusión social. Y ahí hay una relación con varias vulnerabilidades. El uso de drogas, consumo problemático de sustancias, alcohol, situación de calle, situación de extrema pobreza, de indigencia, que están operando para que esas personas... a ver, lo menos relevante muchas veces es el estado de salud, ¿no? Cuando hay otras condiciones que priman. O sea que hay condiciones estructurales, sociales, educativas, culturales, de exclusión social, y hay otras condiciones que operan como el estigma y la discriminación. ¿Qué pasa con los niños con VIH? Bueno, ¿Cuántos hay? ¿Qué tratamientos tienen? Porque recuerdo que hace un par de años hubo movilizaciones por la medicación a la que accedían, que es de adultos pero fraccionada. No... Es todo un problema siempre. Por suerte cada vez tenemos menos niños con VIH, porque esto que decía hoy, ¿no? El tratamiento antirretroviral corta la transmisión, es para todo, incluso en el embarazo. De hecho, las mujeres que tienen el diagnóstico de VIH previo al embarazo, o sea, las mujeres que tienen VIH se pueden embarazar, tomando la medicación antirretroviral. Esas mujeres, cero transmisión. No transmiten la infección si están con tratamiento antirretroviral. Eso ha llevado, y en este momento casi el 70% de los niños que nacen de mujeres con VIH, esa mujer ya sabía que tenía el VIH y planificó su embarazo y toma la medicación. Eso lleva a que, por suerte, cada vez hay menos niños. Cada vez hay menos niños, cada vez hay menos demanda de la medicación, claramente. ¿Cuántos niños hay? En este momento atendidos con menos de 15 años hay aproximadamente unos 60 niños. Por año nacen, por transmisión vertical, 2 niños por año. Y es una cifra que hace 4 años está en 2%, o sea que estaría menos de 2%, 1,6, 1,8. Estaríamos en lo que se llama la meta. La aspiración es 0,0, porque se puede, por lo que yo decía hoy, o sea, si la mujer está diagnosticada o se diagnostica temprano en el embarazo y se trata, esa infección no se transmite. Ahora bien, es verdad lo que tú decís, hay una ausencia importante de medicación, sobre todo hasta los 3 años de vida, más o menos, que allí se necesitan presentaciones líquidas, solución, jarabe, el comprimido no corre allí, ¿no? Entonces allí hay grandes problemas, sobre todo en los países como los nuestros, que tenemos pocos niños. En este momento hace... ¿Grandes problemas quiere decir que no acceden a la medicación hasta los 3 años? La tienen, pero es muy limitada las opciones terapéuticas. Entonces tú imagínate que hay la primera opción terapéutica, que hace muchos años que está en Uruguay, por ejemplo, es una medicación muy mal tolerada. Entonces hay que tener alternativas. Las alternativas están disponibles, han estado disponibles de forma intermitente, ahora desde hace 2 años están de nuevo, pero es como muy fluctuante esa situación. Y ahora se presentó una tercera presentación pediátrica que es bien nueva y que el Uruguay empezó a comprar también. O sea, para niños muy, muy chiquititos tendríamos en este momento 3 opciones, y con eso está bien, pero
ya les digo, tenemos que estar súper atentos porque si se llegan a ir del mercado hay que salir a comprar la medicación al exterior, ¿no? Y es una situación, es distinto en adultos. En adultos tenemos unos 17 fármacos diferentes. Es otra situación, ¿no? Bueno, justamente, ¿cómo es el tratamiento en los niños? Tú decías que hay esas dificultades del acceso a la medicación de 0 a 3 años. Posteriormente, ¿cómo? Y luego se siguen con presentaciones, pero ya son están más disponibles porque son presentaciones en comprimidos, que lo que varía es la concentración del comprimido en la medida que... Y ya te diré que más o menos a partir de los 6 años, 8 años, depende de la medicación, ya se pueden usar algunas presentaciones de adultos. Entonces, el problema son los primeros años. ¿La mortalidad ha bajado, Susana? La mortalidad, hubo un pico aproximadamente en el año 2012, 2013, y a partir de allí bajó aproximadamente un 15 o 20%, pero se ha mantenido estable en los últimos años. Eso es un tema que duele, porque claro, por nosotros decimos... ¿Cuántas personas fallecen por SIDA? Y unas 150, 170 personas por año. Sí. Duele en el sentido que, a ver, el VIH tenemos el discurso, porque es real, de que es una condición crónica y que una persona que accede al tratamiento no va a morir por SIDA, las clásicas imágenes que tenemos de las películas de los 80, ¿no? ¿Por qué fallece todavía personas con SIDA en nuestro país, en todo el mundo? Pero digo, uno piensa que acá tenemos bastante accesible la medicación. Y ahí de nuevo es lo que decías hoy, la persona que llega al SIDA o es porque se diagnosticó muy tarde, por eso la importancia del testeo y del diagnóstico, o porque no se vinculó al sistema de salud, vivió su condición de manera oculta, pasaron los años y a los años esta infección ya se transforma en una enfermedad. Y así ahí siguen falleciendo personas por SIDA por estas condiciones, básicamente. 20% de las personas que fallecen por SIDA, hicimos un estudio, fallecen en el entorno del mes del diagnóstico, o sea, se diagnosticaron tarde, ¿no? Pero el 80% restante son personas que tienen diagnósticos hace unos cuantos años atrás y entraron y salieron del tratamiento o nunca entraron en tratamiento. Doctora, usted decía en parte de las respuestas, volvió a utilizar el término de discriminación e hizo el paréntesis. Aunque les parezca mentira, todavía existe la discriminación. Y me parecen muy válidas y para profundizar un poco cualquiera de las dos situaciones. La de la discriminación y el hecho de que dijera, aunque les parezca mentira, porque realmente uno creía que determinadas sombras que la enfermedad tenía vinculadas a determinadas situaciones sexuales y todo lo demás, realmente se habían superado. La discriminación, ¿de dónde parte específicamente? ¿Sigue teniendo que ver con la connotación sexual que se le puso y que tiene la enfermedad o que se le puso en determinado momento? ¿Sí? Sí, yo creo que, a ver, está bastante estudiado que esto está vinculado a veces a ignorancia o a desconocer algunas cosas y otras veces a prejuicios, en verdad. Es una infección de transmisión sexual. Hay poblaciones que según sus prácticas van a estar más expuestas, entonces va a haber mayor prevalencia, de hecho yo lo mencioné al principio. Entonces se puede asociar o se asocia el VIH a comportamientos, por decir, lo estoy entrecomillando, desviados o, ¿no? Y eso genera discriminación todavía. También hay miedo a veces por desconocimiento, aunque yo creo que el conocimiento cada vez es mayor, hace mucho que venimos hablando de esto. Cuando digo parece mentira es porque a veces parecemos una sociedad muy abierta, pero tenemos algunas manifestaciones que todavía nos atan a esas viejas... Sí, o a veces, y yo he leído por allí en estos días algún editorial que realmente me pareció muy oportuno en decir que a veces, frente a determinado tipo de situaciones, buscamos un nombre, una etiqueta, con eso nos parece que salteamos la discriminación, porque por decir, y estoy tomando parte de lo que decía el editorial, en vez de, no decimos más negro, decimos afrodescendiente y ya arreglamos los problemas de discriminación y de racismo que tenemos. Y los problemas siguen estando ahí, por más que los llamemos de una manera o de otra. Acá daría la sensación que es un poco lo mismo, es decir, seguimos teniendo esa tremenda aprehensión a que es una enfermedad vinculada a desviaciones sexuales, ¿no? Claro, si algo de eso hay, claramente hay una discriminación a determinados colectivos que también está operando.
Está el miedo, está el temor, están los prejuicios, todos los aspectos que tienen que ver con lo cultural y la educación son muy importantes acá. Y por eso este año ONU-SIDA ha puesto mucho énfasis en decir la respuesta, y el centro de la respuesta están las comunidades. Claro. Porque en parte se ha avanzado muchísimo en lo que es científico, disponibilidad de test más fáciles, medicamentos más fáciles, más baratos, porque además al haber más medicamentos eso mejora y disminuye los precios, pero no hay un acompañamiento de la respuesta social con la misma velocidad. Claro. De hecho, este fin de semana se hizo un evento, la Secretaría de Diversidad de la Intendencia promocionó un evento donde estuvieron compañeros, personas que tienen con VIH, conversando. La idea era mostrarse y hablar con la gente, que las personas se pudieran acercar y pudieran hablar con ellos. Personas que son conocidas, que se expresan, que tienen VIH, que no lo ocultan y que quieren contar cómo vivieron esto. Que muchos de ellos vivieron muchos años con una gran mochila, ¿no? Por ese temor a la discriminación. Entonces, obviamente, el centro está en las comunidades, tanto en quienes tienen VIH, que es súper importante, que puedan dar ese paso de visibilizarse, que exige claramente, bueno, algunas herramientas, porque va a saber que va a sufrir en algún momento, posiblemente, pero también de las comunidades que no estamos afectados, o que creemos que no estamos afectados por el VIH, y que estamos como actores externos, ¿no? También en generar ese lugar y ese espacio, porque conociendo que esta es una condición, cualquier enfermedad, podríamos decir, que no debería estar ensuciada por la discriminación, ningún tipo de enfermedad. Pero tampoco el VIH, por ser una infección de transmisión sexual, ¿no? Y la respuesta también de la comunidad tiene que ver con cuidarse. ¿Cuál es el mecanismo más común de contagio? La transmisión es sexual. O sea, podemos decir que casi 100%. Si te estoy diciendo, por ejemplo, hay unos 900 casos nuevos que se diagnostican por año y solo 2 son por transmisión vertical. O sea, lo otro es sexual. Y la transmisión por el uso de drogas y compartir jeringas es algo que en Uruguay ha disminuido mucho. Entonces, las prácticas son otras. Eso prácticamente no existe. No existe. El tema de prevención es todo un capítulo aparte, porque tenemos el condón y hoy vamos a mostrar algunos números, cómo ha aumentado la distribución de los condones en los servicios de salud y demás. Incluso se despega de los anticonceptivos, lo cual quiere decir, bueno, no es solo como anticoncepción, pero también hay otras medidas de prevención, que hoy un poco también vamos a hablar en el acto, a donde Uruguay tiene que dar el paso, que tiene que ver con el uso, que lo hablamos el año pasado, de medicamentos para la prevención. Claro. Y que hay, así como se toma un anticonceptivo, se puede tomar un antirretroviral para la prevención, para determinadas poblaciones, ¿no? No es para todo el mundo, no es que sustituyamos el condón por... Pero hay personas que han decidido vivir la vida de una manera, que puede ser desde el punto de vista de su sexualidad, que tiene periodos de mayor exposición y que está bueno que complemente estrategias. Condón, más esto, más... Todo lo que existe suma. De eso se trata el plan piloto que se está poniendo en marcha. Que ya se puso en marcha y que hoy vamos a mostrar algunos resultados. Bien. Bueno, vamos a agradecerle a la doctora Susana Cabrera todos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Hemos querido estar hablando a propósito de que ayer, 1 de diciembre, se celebró el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, para actualizar un poco la información. Ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio. La doctora Susana Cabrera, responsable del programa del área de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública.